Bueno, máquinas, el vídeo de hoy os voy a enseñar exactamente por qué es tan importante tener tres fuentes de ingresos. Con lo cual, si eres un empleado o tienes un negocio, debes de pensar que debes de tener las tres fuentes de ingresos. Con lo cual, ahora te lo sigo explicando después de la intro. Máquina, sígueme en Instagram, aquí en Pori para siempre oficial, donde posteo cada día fotos y vídeos de mi proceso diario. Sígueme, dale un buen like, comparte, arrancando motores. Bueno, máquinas, hemos venido de la intro. Como te venía diciendo, tienes que tener tres fuentes de ingresos porque estamos en el 2025, estamos en una era de tecnología, de un avance muy grande, con lo cual tú ya debes de entender si eres emprendedor o quieres ir hacia el emprendimiento. Tienes que entender que no debes de tener una sola fuente de ingreso, sino tres fuentes de ingresos. Primera fuente de ingresos, si eres autónomo, tienes una empresa, un negocio o eres empleado, da igual. ¿Por qué te digo esto? Porque es tan sencillo, porque tú imagínate que eres empleado, de la noche a la mañana te quedas sin empleo, estás a dos velas, no tienes ahorros, no tienes absolutamente ningún ingreso. Ese es un posible error. Segundo error, eres empresario, tienes una mediana o pequeña empresa y solamente tienes un negocio. Te pongo el ejemplo, eres panadero, tienes solamente una panadería y solamente recibes esa fuente de ingreso que es una. Imagínate que te va muy mal y tienes que cerrar, ya no tienes ningún ingreso. Viene a ser electricista, fontanero, charcutero, viene a ser lo que tú quieras ser. Tienes una sola fuente de ingreso, de repente por H por B te quedas sin esa fuente, estás vendido. ¿Por qué es tan importante tener tres fuentes de ingresos? Muy simple, no físicamente en tres fuentes de ingresos, tienes que entender esas tres fuentes de ingresos. Si tú eres una sola fuente principal físicamente, la segunda fuente de ingreso la puedes tener online, la tercera fuente de ingreso la puedes tener online, o bien las tres directas fuente de ingreso puede ser online. Primera fuente de ingreso, eres carpintero, esa fuente de ingreso se va al garete, no pasa nada porque tienes la segunda fuente de ingreso, recibes ingresos con la segunda fuente de ingreso. Por H o por B se va al garete esa segunda, tienes la tercera opción, la tercera fuente de ingreso. Tienes que tener esas tres fuentes de ingresos trabajando las 24 horas al día, los 365 días del año. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo. Si una te falla, ya no te quedas vendido. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Reparte esos huevos en distintas cestas, porque si cae una cesta, tienes la otra, podrás comer de la segunda cesta. Si lo tienes todos los huevos en una sola cesta, adivina qué, máquina, se cae la cesta y no comes ningún huevo, te quedas a dos velas. Esas tres fuentes de ingresos tienen que estar exactamente como en parejo, ¿no? Bueno, digamos que puede ser distinto, ¿no? Qué sé yo, si tienes el negocio físico, pues las dos segundas fuentes de ingreso puede ser un curso online, puede ser una tienda online, lo que tú quieras ser online, ¿no? Pero tres fuentes de ingresos, porque es muy fácil entender, ¿no? ¿Lo entendéis? Si no lo has entendido, déjame en el comentario abajo en la cajita y te lo estaré especificando personalmente. Con lo cual, yo creo que ya lo debes de entender, ¿no? ¿Por qué tienes que tener esas tres fuentes de ingreso? Porque si te quedas sin nada, no vas a tener nada. O sea, es muy sencillo y muy fácil. Pon tu mentalidad a trabajar, pon tu dinero a trabajar y deja que esas tres fuentes de ingresos fluyan. ¿No sabes cómo empezar? Escríbeme, envíame un comentario
y te estaré explicando exactamente cómo empezar a tener esas fuentes de ingreso. Pero antes de tener esas fuentes de ingreso, viene un proceso, aprender, tienes que aprender una serie de hábitos, tienes que aprender un aprendizaje previo, tienes que empezar desde el subsuelo, desde raíz. No es de la noche a la mañana, no es esto ahora, mira, quiero 3 fuentes de ingreso, voy a crear 3 fuentes de ingreso así de la nada. No, porque no es así, no funciona. Tienes que empezar por desde abajo. Son 3 fases. Primero tienes que entender qué función tienen las 3 bases. Primero tienes que ser, después tienes que hacer y lo último es tener. Nunca vas a poder tener sin hacer y sin ser. Porque tú tienes que ser esa persona para luego hacer y tener. En este camino te encontrarás diversas batallitas que tienes que ir afrontando. Tienes que aprender a tener confianza en ti. Tienes que aprender a cómo construir tu mejor versión. Tienes que aprender a llevar ese camino desde cero, desde el subsuelo. Y van viniendo trabas, tienes que ir montando ese ladrillo poquito a poco. Pues esto, máquinas, es lo que debes de entender, que tienes que tener las 3 fuentes de ingresos, porque si una te cae, puedes seguir con la segunda fuente de ingreso y nunca vas a poder estar a cero. Estamos en una era bastante avanzada del emprendimiento. Estamos en 2025, ¿vale? En el siglo XXI. Ya hemos avanzado mucho en la vida. Y si no fuera avanzado la tecnología en este campo, esto que te estoy explicando, 35, 40 años atrás, esto sería imposible de hacer. Tienes que entender de que ahora estamos en una era que hay que potenciar, porque muchos me venís diciéndome que todo esto no funciona, cosas tradicionales. Mirad, os tiene que quedar bien claro que el mundo ha cambiado. El mundo es ahora distinto que hace 40 años atrás. Te pongo un ejemplo para que entiendas la situación de ahora, hace 30 años o 40 años atrás. No podías tener tantos negocios porque no existía. El internet es muy nuevo, no existía. La velocidad que tenemos ahora antes no existía. El comercio antes era lo tradicional. Era solamente te ibas con el papá, con la mamá a trabajar. Con el negocio, si te gustaba, del papá y de la mamá. Aprendías el negocio familiar. Y entonces antes costaba muchísimo ganarse la vida, ganar dinero. Ahora tenemos un gran avance que tendréis que entender, que es muy fácil ahora, tenéis muchas herramientas gratuitas como para avanzar, pero no lo queréis ver. Muchas veces os digo que tenéis ojos, pero no veis, tenéis oído y no escucháis. Ha cambiado tanto la versión del emprendimiento de antes al emprendimiento de ahora. Ahora lo tenemos todo muy fácil. Ahora con solamente una computadora, un móvil y el internet lo tienes todo ganado. Simplemente tienes que saber las bases adecuadas. Aprender desde el subsuelo ese ladrillo que tienes que ir construyendo en eso que tú quieres hacer. Es muy sencillo y es muy fácil de entender. Por eso te digo que si no entiendes alguna cosa, me dejas el comentario abajo para yo explicártelo de alguna manera, otra que tú lo puedas entender, ¿vale? Es muy fácil porque imaginaros que yo quiero montarme 3 fuentes de ingresos. Una fuente de ingreso viene a ser una tienda online, un Shopify, ¿vale? Pero para eso, imaginaros que yo no tengo ni idea de Shopify, montar una tienda, negocio, productos, etc.
tengo que aprender, tengo que coger un coach online, tengo que aprender, me tiene que enseñar este coach, ¿vale? Este mentor me tiene que enseñar cómo construir la tienda online, ¿vale? Los proveedores, cómo conseguir los proveedores, qué productos ganadores son los que más venden, ¿vale? Cómo testearlos, conlleva mucho trabajo, ¿vale? Tienes que ir aprendiendo, ¿vale? Es una fuente de ingreso. Segunda fuente de ingreso, imagínate que eres muy bueno en edición de vídeo o quieres aprender a hacer edición de vídeo, pues primero tienes que coger un coach online, te tiene que enseñar qué bases conlleva a ser editor de vídeo, cómo posicionar la cámara, cómo editar ese vídeo, qué técnicas tiene la edición de vídeo, ¿vale? Todo eso te lo puede enseñar un coach, un profesor online, ¿vale? Un coach online. Tú contratas a este coach online, tanto debe ser como el paso 1, como el paso 2 que te estoy diciendo, y te va a enseñar exactamente cómo desarrollar, ¿vale? Esa edición de vídeo y aprenderás a ser editor de vídeo. Tercera opción, fuente de ingreso viene a ser, por ejemplo, filmmaker, grabar vídeos a personas, ¿vale? Tienes que aprender a coger un coach online. Sí, te va a costar dinero, claro, pero estás invirtiendo en conocimiento, en aprender estas bases. Cuando tú hayas aprendido todas estas bases, adivina qué, vas a poder enseñar a otras personas a hacer exactamente lo mismo que tú has aprendido, pero todo esto conlleva un tiempo de aprendizaje, no es de la noche a la mañana. No vayáis a pensar que todo esto en 3 meses, 2, 3, 1 mes, 2 meses o 3 meses lo vas a conseguir y ya eres un profesional. No, tiene que quedar claro que no, ¿vale? Primero invierte en conocimiento, en crear aprendizaje, aprende a ser esa persona, porque muchos os reflejáis en otras personas que queréis ser y no tenéis los cojones, con perdón, no tenéis la dicha de ser esa persona, que no queréis aprender, queréis acortar el camino y queréis aprender y hacer esa persona lo más rápido posible y queréis obtener ingresos sin tener el aprendizaje. Por eso digo mucho en mis vídeos algunas veces que hay mucha información pero poco aplicación. Y lo que tenéis que aprender es aplicar. Y a base de errores vas a aprender. Construye esa mejor versión de ti. Construye esas 3 fuentes de ingresos. Date ese periodo de tiempo que necesitas en aprender esas 3 fuentes de ingresos. No sabes cómo, te he dicho al principio del vídeo, escríbeme un DM abajo en el comentario cómo puedes crear esas 3 fuentes de ingreso y cómo puedes empezar a encarrilar esa versión que quieres cambiar, ¿vale? Ves a tu mejor versión y empieza a invertir en ti. Y empieza a crear en ti, en creer en ti, porque si otros lo hacen, tú lo puedes hacer. Es muy sencillo y es muy fácil. Te dejo con el comentario abajo, que me lo escribas y te estaré explicando cualquier duda. Nos vemos en un próximo vídeo.